Hoy quisiera repasar la tarea, la principal tarea o la tarea primordial de la iglesia. La tarea primordial de la iglesia no es construir templos grandes y hermosos como el que Dios nos ha dado a nosotros, que es una gran bendición, pero esa no es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia no es tener una cuenta bancaria gigantesca, aunque nos gustaría tenerla para todas las cosas que tenemos que hacer, pero esa no es la primera tarea de la iglesia. Nos gustaría ser los más famosos del mundo, sí, pero esa no es la tarea de la iglesia tampoco. Dios nos ha dado a nosotros una tarea específica como iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no solamente estoy hablando de nuestra comunidad de fe como una organización, sino también de cada uno como miembro o parte de esta iglesia, del cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado una responsabilidad. Y el día viernes que estábamos en nuestro devocional con nuestros hermanos, una de las peticiones de oración de este viernes fue que Dios orar por nuestra iglesia, para que nuestra iglesia no pierda su visión, que no pierda el llamado que Dios nos ha hecho, que no nos desviemos de la verdadera tarea que Dios nos ha dado o nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Que por medio de nuestro servicio, de nuestra acción, de nuestra participación, Dios nos ha llamado a un punto específico. Y oramos para que esa visión que Dios nos ha dado como comunidad de fe no se distorsione, porque somos tendientes a distorsionarla muchas veces, a que no se desvíe el objetivo con el cual el Señor nos llamó y que nuestros intereses personales no se interpongan ante los intereses de Dios. Que nos enfoquemos en la misión, no que nosotros hemos escogido, sino que Dios nos ha encomendado y nos la encomendó a través de Jesucristo y respaldada por el Espíritu Santo. La tarea primordial de la iglesia, ¿cuál debe ser esta tarea? Bueno, la misión que Cristo nos encomendó a nosotros fue la de hacer discípulos primeramente. Y hacer discípulos es tener alumnos que quieran aprender la palabra del Señor. El Señor nos ha llamado a predicar, sí, a todo el mundo, pero que la persona que recibe el mensaje del Señor no solamente lo reciba con alegría, sino que empiece a crecer, a desarrollarse en el conocimiento del Dios al cual han dicho yo creo. Eso es hacer discípulos. Y dice de todas las naciones. Y gracias a Dios por la herramienta que tenemos hoy en día de la internet, llegamos a muchos países diferentes, a muchos estados de esta nación y también a personas que están en los hospitales, en las cárceles, también a los que vienen aquí a la iglesia. Y tenemos la tarea no solamente de predicar, pero también de enseñar, de ser discípulos y también de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñarles a obedecer todo lo que Cristo le enseñó a sus primeros discípulos, a los apóstoles y a toda la multitud que les seguía. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 2, del 42 en adelante, dice que los primeros cristianos se reunían en las casas todos los días, compartían los alimentos y estudiaban las doctrinas de los apóstoles. Porque ellos tenían el concepto del discipulado, de aprender de unos a otros lo que el Señor ya nos había enseñado. Y esa es una de las tareas de la iglesia. Lo que hemos aprendido de la doctrina de los apóstoles, especialmente del apóstol Pablo, es que los humanos tenemos una condición pecaminosa, tendientes a hacer el mal, que estamos lejos del Señor. Y que esa naturaleza pecaminosa nos impide disfrutar de una compañía armoniosa con Dios y somos incapaces de recibir el regalo de la salvación o de la gracia de Dios por lo que nosotros somos o hacemos. Es imposible. Pero entonces, como iglesia, ¿cómo podemos acercarnos y acercar a aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo?
Romanos capítulo 3, versículo 22 y 23 dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo a todos los que creen en Él. De hecho, dice la palabra del Señor, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No hay distinción, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, todos están caminando lejos del Señor. Y pareciera que no hay esperanza, pero sí la hay. Y la esperanza es que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia es cada uno de nosotros, asumamos nuestra responsabilidad primordial, que es la de dar a conocer a Cristo Jesús. La esperanza que Él quiere brindarnos a nosotros y darnos una nueva vida. Eso es lo que tenemos que anunciar. Podemos decir que el mundo está como en un barco gigante. En un barco gigante donde está navegando no hacia el puerto donde se encuentra Dios, sino que está navegando alejándose de Dios. Y dentro de ese barco gigante no hay distinción de personas que están ahí. Son de diferente género, diferente situación económica, diferente etnia, diferentes idiomas. Todos en ese barco caminando, alejándose del Señor. Y mientras más se alejan, menos pueden disfrutar de tener la bendición de Dios. Están huyendo de Él. Y el final de ese camino es la muerte. Pero hay buenas noticias. Cuando yo veo esta imagen que viene a mi mente de un barco gigante con tantas personas alejándose del Señor, yo me imagino al Señor parado en ese puerto, en ese muelle, viendo el barco alejarse y llorando. Porque en lugar de buscarlo a Él, se alejan de Él. Pero también veo las voces de muchas personas que en la iglesia, gritando a una sola voz: regresen al Señor. Él tiene una vida nueva para ti. Él quiere bendecirte. Él no quiere que te alejes, Él quiere que te acerques. Y la buena noticia es la noticia positiva que Cristo tiene. Cristo tiene el poder para soplar vientos que pueden hacer ese barco girar y cambiar el timón 180 grados y regresarse hasta el puerto seguro donde se encuentra el Señor con los brazos abiertos, dispuesto a recibir cada uno de los tripulantes de ese barco que antes se alejaba, pero que ahora quiere tener un encuentro con Dios. Puedo ver la sonrisa del Señor Jesús extendiendo sus brazos para recibir a sus hijos que se habían perdido y que ahora regresan. Así que la tarea primordial de la iglesia es anunciarle a esos tripulantes de ese barco que no tienen género, no tienen edad, no tienen distinción alguna, diciéndoles que hay una opción, que no deben seguir navegando hacia la destrucción de sus vidas. Matrimonios que se rompen, divorcios, infidelidades, ansiedad, depresión. Dios no espera eso, sino que dice que hay una solución, y la solución es reconocer que somos pecadores, que necesitamos, cada uno de ellos que están en este barco, de los que han estado en este barco, necesitan reconocer que se han equivocado, que han pecado y que necesitan el perdón de Dios para poder acercarse a Dios. Y sí se puede. Lo único difícil de que lograr esto primero es si hay una iglesia silenciosa. Si la iglesia guarda silencio, ¿cómo van a saber que necesitan volverse a Dios? El apóstol Pablo decía: ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Porque lo difícil es que la persona reconozca que se ha equivocado. Nos cuesta muchas veces reconocer que nos hemos equivocado, ¿verdad? Más de una vez mi esposa me tiene que llamar la atención a mí porque tiendo a no reconocer que me equivoco. Porque muchas veces somos orgullosos. No queremos reconocer que no lo sabemos todo. Y cuando sabemos que nos hemos equivocado, tenemos que reconocerlo, nos duele muchas veces.
Y eso evita que nos acerquemos a Dios. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de diagnosticar esa enfermedad del orgullo, de la vanidad, y enseñarnos a nosotros a reconocer nuestro error, nuestro pecado. Debemos de anunciarlo. Pero solo el Espíritu Santo es capaz de convencer al pecador de su pecado y guiarlo al arrepentimiento. Solo el Espíritu Santo puede convencer al ser humano de que se ha equivocado, pero eso no nos exime a nosotros como iglesia de proclamar que el reino de los cielos se ha acercado y retomar la tarea de Juan el Bautista, que decía: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y después Jesucristo dijo: el reino de los cielos está entre ustedes. Es nuestra tarea proclamar, ser el heraldo de Dios. Y el poder central de nuestro mensaje no debería ser que Dios quiere destruir ese barco y hundirlo, porque Dios tendría el poder de estar ahí en el muelle y enviar una palabra y ese barco se hunde con todas las personas ahí. Pero ese no es el mensaje de Dios y ese no es el mensaje de la iglesia tampoco. Nuestro mensaje central es el amor de Dios. Dios quiere darnos una segunda oportunidad. Dios quiere atraernos hacia Él en lugar de alejarnos de Él. Para muchas personas el amor es solamente un sentimiento, una emoción que aparece y desaparece. Pero en realidad el verdadero amor, el amor de Dios implica también una renuncia. Implica una entrega total. Implica perdonar cuando este perdón aún no es merecido. Y como iglesia debemos aprender a perdonar, a tener los brazos abiertos para ser sensibles al dolor, a la necesidad, y también ser sensibles al pecador, aceptarlo, acogerlo y guiarlo al arrepentimiento porque necesita del Señor. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice que cuando éramos perfectos, cuando éramos un pan de azúcar, sino cuando aún éramos pecadores, cuando íbamos en ese barco que se alejaba del muelle donde Dios se encontraba, aún en ese momento Dios nos estaba amando. Así que cuando leemos este pasaje de Romanos, nos alegramos. Pero en realidad este pasaje contiene una acción sacrificial de parte de Dios. Dios hace un sacrificio para poder hacer que ese barco cambie de dirección, que en lugar de alejarse de Él, regrese a Él. Y el sacrificio que Dios hace es muy grande. Él renunció a su único hijo, un hijo perfecto, un hijo obediente, un hijo sin pecado, para adoptar una humanidad que siempre ha hecho lo que ha querido, que ha optado por hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Ese es el amor de Dios, un amor que requirió un sacrificio total. Sacrificar a su propio hijo por usted, por mí y por los que nos miran hoy en la internet. Y es que, y ahora que nos acercamos muy rápidamente a la Semana Santa, debemos de meditar también aún más en nuestra acción, en el profundo amor de Dios que tiene para con nosotros. A veces damos por sentado y se nos olvida el sacrificio grande de amor que Dios hizo por nosotros y nos volvemos como una religión más. Pero en realidad es que debe de haber una diferencia. Y que este tiempo que tenemos a que se acerca la Semana Santa nos sirva para meditar en el llamado que Dios nos ha hecho.
en meditar en la necesidad de reconocer nuestra dependencia de Dios y entonces buscarle a Él de todo corazón. Y también hacer nuestra tarea de dar a conocer a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Recordemos que la condición del ser humano es una condición indigna. No es merecedora ante los ojos de Dios debido a su pecado. Y aún en esta condición Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Alguna vez ha tenido usted un compañero incómodo en su lugar de trabajo? ¿O un vecino incómodo que usted dice, uy, ojalá que se vaya, porque no lo soporta? Bueno, ese no es el amor de Dios. El amor de Dios, en cambio, es, este me está rechazando, este me odia, pero yo le amo y quiero que él entienda que mi amor es más grande que su odio. Tengo cosas buenas, maravillosas para él. Tengo planes de una nueva vida, pero solamente cuando la iglesia hace tu trabajo. Cuando Cristo vino a salvar, dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. No vino a salvar a los perfectos. Jesús decía, el sano no necesita del médico, el enfermo es el que necesita del médico. Así que Él vino a salvar lo que se había perdido y a darle dignidad y valor a todas aquellas personas que caminaban lejos de Dios. Y Romanos 6:6 dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los que no son buenos, por los que no eran dignos, como lo éramos nosotros, o lo seguimos siendo. Pero que Dios nos ama porque Él tiene un amor eterno. Y en Romanos 6 nos dice que somos incapaces de salvarnos. No hay nada que podamos hacer. Pablo decía en Corintios capítulo 13 que podemos dar todo, donar todas las propiedades, todo el dinero que tenemos, pero que si no tenemos amor adentro de nosotros no vale la pena. Que podemos hacer todos los sacrificios del mundo, pero que si no amamos tampoco vale la pena. Y sabe una cosa, no mostramos nuestro amor por otras personas cuando no le hablamos de Cristo. Debemos de ser como aquella mujer que habla a Jesús en una historia que contó, que estaba ordenando su casa y mientras ordenaba su casa encontró una moneda de oro que para ella era un tesoro. Y en lugar de hacer como muchas personas que se quedaban callados, ahora tengo el tesoro, mejor no le digo a nadie porque me lo van a robar. No, ella tomó la moneda, salió donde todos sus vecinos y dice, mire la moneda que tenía aquí, ya la he encontrado. Si tenemos a Cristo no podemos esconderlo, debemos de darlo a conocer al mundo. A un mundo necesitado del Señor como usted y yo. Hoy estamos aquí porque hubo alguien que oró por nosotros, alguien que intercedió por nosotros, alguien nos habló de Cristo. Así que Cristo murió por los que no lo merecían, como nosotros. Normalmente amamos a las buenas personas, ¿no es cierto? Cuando trabajamos, nos gusta el buen compañero que comparte el almuerzo y que nos trae el refresco, nos trae todo. El jefe que siempre nos da por la espalda y dice, hoy te mereces un nuevo aumento, qué buen jefe. Apreciamos a los hijos que siempre son obedientes. Pero nos incomodan las personas rebeldes, las personas groseras. En realidad no es agradable, pero a esas ama Dios también. Dios es diferente. Y en cuanto a dar nuestra vida por otras personas, es una opción que casi que es imposible para nosotros pensar. Morir por otro. Tal vez donamos los órganos y vamos ahí al departamento de vehículos y ponemos, soy donador después de que me muera, máximo. Pero decir, no te preocupes, yo voy a morir por ti para que vivas 10 años más. Es casi imposible, ¿no es cierto? Pero fue exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Él murió no solamente por los justos, sino también por los injustos. Por los que a los ojos de los hombres lo merecían y por los que no lo merecen también. Por eso la Biblia dice que Dios hace llover sobre los justos y los injustos. Para Dios no hay diferencia. Él nos ama, pero Él quiere acercarnos a nosotros.
Romanos 5, 7 y 8 dice: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay esperanza para el pecador. Cristo murió en la cruz por el pecador. Y esa es una noticia que nosotros no podemos callar. Esa es la tarea primordial de la iglesia. John Newton, tal vez ese nombre para nosotros no es muy conocido, pero John Newton fue un marinero que llevaba una vida de perdición. Ustedes han oído que en la mayoría de los puertos hay mucha libertinaje, ¿verdad? De todo. Ustedes nombren todos los vicios que pueden haber, uno los encuentra en un puerto. Y este hombre se había entregado completamente de una manera voluntaria a todos estos vicios, y además de eso era un mercader de esclavos. Iba de país en país comprando esclavos, vendiendo esclavos. Un hombre terriblemente, con una moral no muy buena. Pero un día, en una terrible tormenta en el Atlántico Norte, igual que los discípulos de Jesús que iban en una barca en el mar de Galilea y que vino una tormenta, que estaban a punto de morir, este hombre John Newton también estuvo en una tormenta. Y era tan fuerte que pensaban que iban a perder el barco y que todos los que estaban en ese barco iban a morir. Así como los discípulos que estaban en la barca con Jesús. Una gran tempestad y Jesús estaba durmiendo ahí. Y entonces los discípulos le dijeron: Jesús, sálvanos, que la barca se hunde. Y Jesús se despertó y oró. Los vientos se calmaron, el mar se calmó y ya no parecía mar, sino seguramente parecía como una piscina. Todo en tranquilidad. Así que este hombre John Newton también, cuando estaban ahí en el norte, en el Atlántico Norte, y su barco a punto de encallar, a punto de hundirse, empezó a clamar al Dios que había rechazado. No solo lo había rechazado con sus palabras, también lo había rechazado con su forma de vivir. Y este hombre John Newton empezó a invocar a Dios para que lo salvara a él y salvara a toda la tripulación. Y ¿saben qué? La tripulación sobrevivió a la tormenta. Y esta experiencia hizo a este hombre entonces buscar a Dios, pedir perdón y entregar el resto de su vida a Dios. Y el resto de la vida de este hombre John Newton pasó sus últimos años escribiendo himnos para la iglesia. Y uno de los himnos más famosos que conocemos y que cantamos nosotros es Amazing Grace, que dice: Amazing Grace, how sweet the sound. Bueno, ese himno lo escribió y que ha sido traducido a cientos de idiomas. La gracia sublime de Dios. Y en ella dice que Dios rescató a un pecador y lo aceptó. Así que la verdad detrás de esta canción fue la comprensión de Newton de que la salvación se basa enteramente en la gracia de Dios y no en ninguna bondad propia. No había nada bueno en él. Y aún así Dios no solamente lo salvó físicamente, sino también salvó su alma. Y esta es una de las grandes noticias que nosotros como iglesia debemos de compartir. Esa es nuestra principal tarea. Nunca una persona puede ser suficientemente buena para ganarse el amor de Dios. No hay nada que podamos hacer. Usted puede caminar de rodillas una milla o orar 2 horas de rodillas sobre maíz o hacer sacrificios de cualquier manera, que no se va a ganar el amor de Dios. El amor de Dios ya lo tienes. No hay que hacer nada para ganárselo. Ya está disponible para todos. Pero sí hay algo que hacer.
Es reconocer que caminamos lejos de Dios. Es reconocer que vamos en ese barco que va alejándose del muelle de Dios. Y entonces cambiar de dirección y acercarnos a Dios. Y nosotros como tarea tenemos que ser esas personas que dicen, regresa al Señor. Regresa a Dios. Nuestra voz no debe callar. Porque muchas personas dicen, yo quiero ir a la iglesia, pero primero tengo que cambiar, primero tengo que dejar estos vicios, primero tengo que dejar este pecado. Yo tengo una noticia, no puedes avanzar porque no puedes cambiar por sí solo, necesitamos a Dios para ese cambio. No nos podemos bañar solos, no nos podemos limpiar solos, Dios tiene que tomarnos y lavarnos en esa preciosa sangre de Cristo para entonces sí estar cerca de Él. No lo podemos hacer nosotros. Pero la buena noticia es que aun cuando las personas son pecadoras o eran pecadoras, Dios demuestra su amor enviando a Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Por eso cantamos un himno y dice, ven tal como estás. Ven tal como estás. No necesitas nada. Solamente necesitas reconocer que necesitas de Dios en tu vida. Y la iglesia está llamada a dar estas buenas noticias de salvación. Pero es el ser humano el que tiene que tomar la decisión de seguir a Dios o hacer su propia voluntad. Nosotros tenemos la tarea de anunciarle de que hay vida, hay oportunidad, hay esperanza en Cristo Jesús, pero la persona tiene que decidir si sigue navegando lejos de Dios o le da vuelta al barco y busca al Señor. Podemos decir que el ser humano se encuentra en esa encrucijada y tiene dos caminos al frente de él. La Biblia describe uno de estos caminos como amplio, ancho, y muchas personas eligen seguir por esta ruta que no requiere de sacrificio, solamente es un viaje placentero para el pasajero. Van ahí disfrutando del viaje. Pero lo que no saben es que al final de ese viaje que parece agradable es la muerte. Y no solamente la muerte física, pero la muerte eterna. Pero también hay otro camino. Ese camino es diferente. Ese camino es estrecho. Es difícil de caminar. Tiene muchos obstáculos, muchos desafíos. Y requiere sacrificio y dedicación. ¿Y saben qué? Muy pocos eligen o deciden seguir ese camino. Muy pocos deciden caminar por esta ruta. Pero lo bueno es que al final los que deciden caminar por esta ruta angosta que requiere sacrificio y entrega personal, hay una vida abundante, hay una vida eterna, hay una vida cerca del corazón de Dios. No lejos, sino cerca del corazón de Dios. Mateo dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce ¿a qué? A la destrucción, y muchos entran por ella. Pero sigue diciendo, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Pero todavía sería peor si nadie les avisa que hay un camino donde pueden tener vida eterna. Por eso la tarea primordial de la iglesia es anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén. Vamos a orar al Señor en esta tarde para que muchas personas puedan regresar a Cristo. Algunas personas que han conocido al Señor y se han apartado, precisamente porque cuando vieron que el camino estrecho tenía muchos problemas, muchas dificultades, sacrificio y compromiso, dijeron, no, mejor me devuelvo y me voy en el otro camino. Oremos para que regresen al redil del Señor. Hay otros que quizás nunca han contemplado buscar a Dios, pero para que ahora, igual que este capitán John Newton buscó a Dios, también ellos le busquen al Señor. Para que otros, igual que usted y yo, que caminábamos lejos de Dios, el Señor los traiga a su redil. Amén. Si usted que está viendo esto en la internet también quiere venir al Señor,
Puede hacerlo hoy, buscándolo a Él de todo corazón. Vamos a orar. Padre amado y eterno, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu bondad, por el privilegio de caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y tomar la decisión correcta, la decisión de buscarte a ti, Señor, de caminar hacia ti en lugar de alejarnos. Gracias, Señor, por tu amor hacia nosotros, porque aun cuando éramos pecadores, aun cuando caminábamos lejos de ti, tú seguiste amándonos y has entregado tu vida por nosotros. Señor, gracias te damos por tu amor y por tu bondad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.